Muchas cosas han pasado, ¿verdad? Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado. Es que me cayó la unción, hermano. Y otros todavía más carnudos, ¿verdad? Dicen las lucecitas de mi árbol porque ya lo tienen ahí puesto. Pero, hermano, es un año que definitivamente, como nos decía en una administración el pastor, realmente es un año menos, ¿verdad? Es un año menos el que está sucediendo. Y algo que tiene que ver con avanzar el tiempo, hermano, es la verdad en que estamos más cerca de la redención, estamos más cerca del arrebatamiento. Cada año que pasa está más cerca el tiempo de nuestra liberación. ¿Cuántos están pensando en eso, hermanos? Amén. Cada año que sucede está más cerca ese día. En este año, hermano, que fue el año de la revelación, creo que Dios nos visitó, nos ha estado visitando y estas proclamas pues se quedan vigentes para cada uno de nosotros, ¿verdad? En esta noche, hermanos, yo le quisiera hablar de algo que encontré en la palabra del Señor. No es ese el tema, no es el tema de las fiestas solemnes, pero pensando, hermanos, en que nuestra redención está cerca, pensando en que la venida del Señor Jesucristo está cerca, y tomé esta lectura, yo me encontré con una situación que se da, porque usted se recuerda que el pueblo de Israel, estando en Egipto, ellos estaban en una esclavitud, ¿verdad? Y Egipto como figura pues del mundo. Y era un pueblo que necesitaba ser salvado, un pueblo que necesitaba ser liberado, precisamente como lo estamos hoy nosotros, amén. Entonces viene el Señor y empieza a preparar el éxodo del pueblo, la salida de Egipto. Recuerde que eso es lo que nosotros estamos esperando como iglesia, amén. ¿Cuántos están esperando la salida de aquí, de esta tierra? Amén. Pero en esa salida que el Señor empieza a formar desde el nacimiento de Moisés, porque recuerde que a Moisés fue el que el Señor usa para esta tarea, empieza a formar todos los ambientes, todo lo necesario que iba a hacer para rescatar, para sacar al pueblo. Y encontramos, hermano, de que cuando ya está concretado todo, cuando ya está determinado por Dios que el pueblo de Israel tenía que ser libre, ya Dios había tratado al faraón con 10 plagas hasta que lo doblegó, porque faraón no quería dejar ir al pueblo, ¿se recuerda? Pero llegó el momento, el Señor lo doblegó de tal manera que después de que Él les decía, no los voy a dejar ir, no se van de aquí, Él mismo les dijo, a la medianoche, dice que llamó Faraón a los israelitas y les dijo, por favor, váyanse ya no los quiero, porque ya después de 10 plagas, se imagina usted cómo estaba el Faraón. Entonces, Dios ya había preparado, ya le había dicho a Moisés, y le dijo, Moisés, a la medianoche yo los voy a sacar de Egipto. A la medianoche yo me los voy a llevar. Faraón, para esas horas, la última plaga, que fue la que mató a los primogénitos, lo va a doblegar y les va a abrir la puerta. Y cuando eso suceda, le da estas instrucciones. Le dice, ahí el Señor instituye y le dice, cuando ya se vayan a ir, ustedes van a participar de una cena, de un cordero. Y a eso el Señor le llamó la Pascua. ¿Han oído ustedes hablar de esto? Amén. Y también les dice, y esa Pascua, ese cordero pascual que se van a comer antes de salir, no se lo van a comer con pan leudado. Le dice, ustedes se van a comer esa Pascua, ese cordero se lo van a comer con panes sin levadura. Amén, vamos ahí, ¿de acuerdo?
Esa es la instrucción que le da, y esto después se convierten en unas fiestas que el Señor le dice al pueblo que las tienen que celebrar de su salida de Egipto en adelante. Cuando ellos salen de Egipto, cuando ya están fuera, viene el Señor y le habla a Moisés y le dice: ¿te recuerdas de la Pascua? ¿Te recuerdas del cordero que se comieron allá en Egipto? ¿Y te recuerdas de los panes? Sí. Bueno, pues ahora yo te voy a instituir las fiestas solemnes, que es lo que encontramos ahí. Y viene el Señor y oficializa la celebración de la Pascua, comerse el cordero. Y oficializa como una fiesta el participar de los panes sin levadura. Y adicional, como ya están fuera, mire, ahí les dice: hacen la fiesta de las semanas. Eran 7 semanas que ellos tenían que contar. Y le dice, y después van a celebrar la fiesta de las trompetas y después la fiesta de los tabernáculos. Una fiesta casi que habilitaba a otra fiesta. Amén. Pero a donde yo lo quiero llevar, hermano, y quiero que hagamos esta distinción, que la fiesta de la semana de las trompetas y de los tabernáculos la celebraron del otro lado de Egipto. Amén. Y la Pascua y los panes la recibieron estando en Egipto. Ahora, eso ahora pongámoslo a la iglesia que somos nosotros. Fíjese que nosotros, como todavía estamos en Egipto y estamos en estos últimos días en donde el Señor ya a la medianoche nos va a redimir, nos va a sacar de Egipto. Entonces, este tiempo es en el tiempo en que la iglesia tiene que estar participando del Cordero de la Pascua. ¿Y cuántos se alegran? Porque Casa de Restauración es una iglesia que constantemente está ministrando la Santa Cena, el comer ese Cordero. Y note que por eso se come antes de salir. Pero dice ahí, les decía, y lo vamos a leer aquí, porque no es que de las fiestas que yo le quiero hablar, pero sí me quiero quedar en los panes sin levadura, porque mire que era eso. Aquí es donde Dios le está dando las instrucciones a Moisés, diciéndole que ya los va a sacar de la tierra, que ya los va a sacar de esa tierra de Egipto. Éxodo 12:8, ahí le está dando las instrucciones y le dice: y aquella noche comerán la carne, es la carne del cordero pascual, asada al fuego, y panes sin levadura. Y mire con qué tenían que acompañar ese pan: con hierbas amargas lo comerán. Aquí están participando, aquí están recibiendo las instrucciones en Egipto. Ahora mire las instrucciones fuera de Egipto, cuando ellos ya salieron y el Señor lo instituye como una fiesta y le dice en Deuteronomio 16:3: no comerás con ella pan con levadura. Otra vez está hablando de la Pascua, ¿verdad? No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Ahora, aquí el Señor les vuelve a pedir el pan sin levadura y aquí le pone un nombre a ese pan. ¿Y cómo se llama? El pan de aflicción. Ahora, a mí, hermano, esto me puso en qué pensar, porque mire, el pueblo de Israel tenía 430 años de estar en aflicción. Y por eso es que el Señor decidió rescatarlos, porque le dijo a Moisés: he oído la aflicción que tiene mi pueblo, he oído la aflicción que ellos tienen.
y por lo tanto comisiona a Moisés para irlos a salvar de la aflicción. Pero mire, ¿cómo lo mira usted? De que, bueno, el Señor estaba haciendo esa obra hermosa, pero como para dar la despedida de Egipto, le dice, lo que van a comer es pan de aflicción. Después de 430 años de aflicción, Dios les dice a ellos, antes de salir, van a tener que probar un pan sin levadura, que es un pan de aflicción. Y se recuerda en Éxodo 12, les dijo todavía, y lo tienen que acompañar con hierbas amargas. Ahora, trasladando esto a nosotros, hermano, a la iglesia, esto me indica a mí que definitivamente antes de la liberación de la iglesia, de alguna manera tiene una probadita de aflicción. Y se lo voy a demostrar con la palabra. Y esto sí es el tema. Entonces yo le quiero hablar a usted de las aflicciones del justo. Porque yo veo esa figura ahí en el pueblo de Israel, que definitivamente el Señor les envía un cordero pascual, pero ese cordero pascual iba a ser acompañado de ese pan de aflicción, le llamó el Señor. Entonces ahora esto a mí me hace ver, hermano, y entender mucho acerca de la aflicción que muchas veces viene sobre los justos. Porque por la aflicción fue el que el Señor, por el clamor que ellos tenían a causa de sus aflicciones, por eso los sacó. Amén. Entonces, el Salmo 34, 19 nos deja bien claro. Y mire lo que dice ahí: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y hermano, leyendo esto deja que pensar, porque si es justo, ¿por qué lo visita la aflicción? Y no ahí no está hablando de los impíos, de los enemigos del Señor. ¿De quién está hablando ahí? De los justos. Y dice, muchas son las aflicciones del justo. Pero también aclara, ¿verdad? Pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Ahora, ¿cuánto es mucho? Mucho. ¿Cuánto es mucho? Mucho, ¿verdad? Mire qué sabios somos nosotros. Muchas son las aflicciones. Lo que quiere decir es que no es una, son muchas. Pero fíjese pues, como ya me captó a mí, ¿verdad? Que el pueblo de Israel, antes de salir, tuvo que probar el pan de aflicción. Amén. Entonces, nosotros, aunque no deberíamos, resulta que terminamos muchas veces probando el pan de la aflicción, aunque no deberíamos. Pero ya vamos a ver, porque mire, Job nos dice, mire, aquí ya le pone un número, y esto me gustó a mí porque dice, valiéndome de la Biblia de las Américas, dice Job 5:19, de 6 aflicciones te librará, y en 7 no te tocará el mal. Entonces mire, Job le pone ahí, Job ya no dice muchas, ¿verdad? Job ya da un número exacto. Entonces, ahora, si dijéramos, como lo decía el Salmo, muchas son las aflicciones, Job nos dice cuántas son. 6 aflicciones, y en la 7ª
no te tocará el mal. Mire, y me llama mucho la atención porque Job dice 6 y séptima. Y la fiesta de los panes sin levaduras les enseñaba a ellos que durante 7 días tenían que comer el pan de aflicción. ¿Nota cómo lo relaciona? Los 7 días comiendo pan. Y por eso Job dice, porque de 6 aflicciones Él me va a librar, y si viniera la séptima, no me va a tocar el mal. Entonces, aquí ya está un poquito más claro el panorama acerca de la aflicción. Yo le quiero preguntar, ¿usted ha tenido alguna aflicción, hermano? ¿Cuántas ha tenido? 1, 2, 3. Lo cierto es que aunque usted tenga 6 y le llegue la séptima, el Señor no va a dejar que lo toque esa aflicción. Amén. Y eso lo dijo Job. Gloria al Señor. Démosle un aplauso a él, hermano, porque él mira la aflicción, oye las aflicciones de su pueblo, y por eso es que los rescata. Entonces aquí ya encontramos que hay 7. Y mire, hermano, esto es hermoso. Si usted busca en la palabra del Señor, encuentra 7 aflicciones. Bueno, yo no quiero enmarcar esto, ¿verdad? Porque dice, muchas son las aflicciones. Pero veo en la palabra que sí marca mucho, que hay, desde Job, que dice que hay 7, y si nos vamos a la palabra, vamos a encontrar que hay 7 fuentes de aflicción. Y yo sé que en la medida que lo vayamos aquí considerando, usted va a ir diciendo, sí, pues esta aflicción ya me tocó a mí. Va la primera, según Jueces 10:9. Mire, una de las aflicciones la causan los enemigos. En el libro de los Jueces, que fue en un momento, en el libro de Josué, en el libro de Jueces, son libros que nos hablan de mucha guerra, amén. Nos hablan de muchos enemigos, pueblos queriendo destruir al pueblo de Israel. En Jueces capítulo 10 versículo 9 dice que el pueblo de Israel estaba afligido a causa de los enemigos que lo rodeaban, a causa de los pueblos que se levantaron a hacerles la guerra. Entonces, vayamos como espiritualizando a nuestra vida esto. Entonces, hermano, nuestros enemigos, los enemigos de la fe, como dice ese canto, ¿verdad? Los que se quieren burlar de nosotros, ellos procuran afligirnos. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Cada uno tiene diferente enemigo. Hay enemigos que han sido asignados a familias, y así que mis enemigos seguramente no son los suyos. Pero mire, yo lo que quiero considerar rápidamente es que sí hay 7 fuentes de aflicción. Y hablamos en esta de los enemigos. Perder la riqueza. Fíjese que eso, mira, hermano, es otra fuente de aflicción. En Ruth 1:21, esto nos lo mencionaba la pastora hoy en la mañana, es cuando Ruth dice, porque yo me fui con las manos llenas y regresé con las manos vacías, ¿verdad? Entonces, hoy en la mañana que la pastora nos ministraba eso, la pastora me habilitó hoy para muchas cosas, incluyendo del otro año ya se ha ido. Perder la riqueza, fíjese que eso causa aflicción. Por eso se recuerda a usted aquel muchacho, aquel hombre que se acercó con Jesucristo y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué dice que le ocurrió a él? Él se entristeció, él se puso afligido, fíjese, porque iba a perder lo que tenía. Entonces, yo sé que, hermano, algo que puede estar causando aflicción aquí a alguno de nosotros es porque está a punto de perder algo. Hermano, ¿cómo se puede poner uno cuando está a punto que le quiten su casa?
¿Cómo se puede poner uno si está a punto que le quiten su carro? Amén. Eso causa aflicción. O sea, el perder lo que uno tiene, eso es una aflicción. ¿Ha visto usted a alguien afligido porque lo van a correr de la casa? Eso es difícil y eso aflige, hermano. Pero a donde lo quiero ir llevando es de que todas estas aflicciones se van a dar, porque hay que probar el pan sin levadura. Amén. Antes de ser redimidos, antes de ser sacados. Pero eso sí, ¿sabe qué es la bendición? De que el pan sin levadura, el pan de la aflicción, lo tenemos que comer junto con el cordero, porque el cordero es el que nos endulza. Amén. El cordero es el que le deja un paladar a uno delicioso. Mire otra fuente de aflicción: la esterilidad. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 8, ahí nos está hablando de aquella mujer, la mamá de Samuelito, ¿cómo se llamaba? Ana. Y dice que ella estaba afligida porque a ella no se le había concedido tener un hijo, ¿se recuerda? Entonces ella decía, ella estaba afligida por eso. Entonces la causa de su aflicción era la esterilidad. Hermano, y esto nos habla en lo espiritual, cuando a nosotros no se nos dan las cosas, cuando hay cierta esterilidad en el varón o en la mujer, y no estoy hablando del sentido de reproducción sexual, sino que estoy hablando de una esterilidad en donde no se da un negocio, no se da un trabajo. Amén. Y eso causa aflicción. ¿Ha visto de casualidad usted algún matrimonio, alguna pareja afligidos porque no hay trabajo? Definitivamente hay aflicción cuando no hay trabajo, y eso lo está causando una esterilidad. A este varón lo sigue una esterilidad, y la esterilidad entonces nos causa aflicción. Mire esto. Primer libro de Samuel, capítulo 6, versículo 4, dice que el pueblo de Israel se angustió, se puso afligido, porque sobre él vinieron plagas. Y mire, y muy similar a lo que el Señor usó para afligir al faraón, le envió plagas. Entonces, las plagas provocan aflicción, hermano. Amén. Mire otra fuente de aflicción. Increíblemente, los hijos. Amén, dicen. Amén, dicen. Fíjese que aunque no debería, pero en primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 20, ahí se nos habla de unos hijos que lograron la aflicción de un padre. Ahora, hermanos, lo que sí quiero hacer claro, que todo esto no debería de ser motivo de aflicción, pero como nosotros muchas veces no le atinamos, ¿verdad? Entonces nosotros mismos provocamos la aflicción. Mire, yo miro en la Biblia a dos personajes que fueron afligidos, pero con dos diferencias abismales. Comparemos a Job y comparemos a Sansón. Los dos fueron afligidos, pero con la abismal diferencia que Job fue afligido siendo justo, perfecto, recto, temeroso, pero fue afligido. Y por otro lado, evaluemos a Sansón. Usted podría decir de Sansón que fue perfecto, justo, temeroso delante de Dios, pero note que los dos fueron afligidos. Entonces, hay aflicción que no depende de nosotros, definitivamente, ¿verdad? Que el Señor nos mire así tan
santos, ¿verdad? Que le diga al enemigo, así como le dijo de Job, ¿verdad? Otra palabra que nos ministraron en la mañana, ¿verdad? Que dijera, no has considerado a mi siervo. Y que Dios sepa que aunque seamos sometidos a una aflicción, nosotros no vamos a negar su nombre. Entonces, note que tanto el prudente como el imprudente son tocados por la aflicción. Job fue afligido, hermano, como varón perfecto, justo, temeroso, recto delante de Dios, pero conoció la aflicción. Sansón fue afligido, imagínense qué dolor el que él pudo haber sentido cuando le arrancaron sus ojos. Qué dolor, hermano, pero diríamos, ¿quién se lo buscó? ¿Quién lo mandó? Amén. Entonces, mire, yo no sé usted, ¿cuántos aquí han conocido la aflicción ya? Amén. ¿Y será que la conocieron por Job o por Sansón? Por Sansón, ¿verdad? Mire, hermano, uno por Sansón se acarrea unas aflicciones que, hermano, yo tuve una aflicción de 2 años de estar llorando, ¿se recuerda, pastora? Porque yo conocí la aflicción, esa aflicción que es la que nos menciona el pastor acá, que dice, hay situaciones que son más feas que la persecución de la CICIG. Porque mire, yo por Sansón, yo soy el que la CICIG lo persiguió. Amén, ¿se recuerda, pastor? Pero mire, hermano, una aflicción. Yo me sentaron ahí en la mesa los del Ministerio Público y al ratito llegan la Fiscalía Especial de la CICIG y me sientan a mí ahí en la mesa. Me metí en un gran lío. Me afligí, pero no por Job. Me afligí por Sansón. Pero mire, el Señor es fiel, ¿verdad? Y dice, pero no te tocará el mal. Porque fíjese, hermano, que eso estaba tan tremendo que muy amablemente los señores de CICIG me ofrecían 25 años de cárcel. Ahí más adelante, ahí les voy a contar qué fue lo que pasó. Pero lo que yo le quiero decir es que de una u otra manera, hermano, tenemos que probar ese pan de aflicción. Y mire, aquí le decía en lo último, en el número 5, los hijos. Los hijos deberían de ser una fuente de alegría, de gozo, de bendición. Amén. Pero resulta, ¿conoce usted algún hijo que sea fuente de aflicción para sus padres? Si no conoce a ninguno, en las mañanas cuando se mire en el espejo, podría ser ahí uno. Entonces los hijos, hermano, a veces resultan siendo fuente de aflicción para los padres. Pero definitivamente, ¿quién forma a los hijos? Los padres. Entonces, ¿quién se formó su aflicción? El padre. Pero, bueno, ahí está otra. Mire esas 7 aflicciones. Esta sí es, yo diría, una de las aflicciones más complicadas. Dice Salmo 88:7 que la ira de Dios causa aflicción. Esa es otra fuente de aflicción. Amén. Definitivamente, ¿quién provoca la ira de Dios? Uno mismo, ¿verdad, hermanos? Uno mismo se busca el mal. Uno mismo hace enojar al Señor. A causa de nuestras rebeliones, a causa de nuestros pecados, lo enojamos. Y como Él es justo, permite que la aflicción nos da una pinceladita ahí de su ira. Amén. Y esto nos provoca aflicción. Entonces, la ira de Dios es otra de esas aflicciones. Por eso Job decía, de 6 aflicciones me librará Él, y aún en la 7ª no me va a dejar que el mal me toque. Y mire, encontré una 7ª: las deudas. Según Proverbios 11:15,
dice que el que sale el que se mete a fiador, el que se mete a deudas, después le acarrea aflicción. ¿Ha conocido usted a alguien que esté afligido porque la tarjeta ya le va por 40,000, por 50,000? Y todavía dice, pero si yo solo me gasté 10,000, dice. Y ahí está la gran deuda. Entonces las deudas a veces pues no fueron tan deudas desordenadas, fueron deudas necesarias, una emergencia ahí, ¿verdad? Y uno acudió a una deuda. Lo cierto es que el que tiene deuda tiene aflicción. Entonces, esas son 7 aflicciones que encontramos en la palabra. Ahora, les venía hablando de esto y hermano, yo no traigo un mensaje para que nos vayamos afligidos de aquí, en ninguna manera, sino que así mismo como lo dijo Job, mire, usted ahí puede ubicar en cuál de esas tiene usted una aflicción. ¿Será un hijo que le está dando un dolor de cabeza? ¿Será su enemigo que se está levantando? ¿Será la ira de Dios? ¿Serán las deudas? Yo considero que aquí, mire, todos tenemos por lo menos uno de esos panes de aflicción, ¿sí o no? Amén. Ahora, ¿cómo tenemos que vencer la aflicción? Porque el Señor lo que hizo con el pueblo fue sacarlo de la aflicción. Y Dios lo que quiere hacer con nosotros es sacarnos de la aflicción. Amén. Pero la aflicción es necesaria, hermano. Increíblemente, como era, por eso al pueblo le dijo, van a comer el cordero, pero lo van a acompañar de pan sin levadura. Mire, Mateo capítulo 13, versículo 20 dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y cae. Ahí se recuerdan ustedes de las parábolas del sembrador que está hablando ahí el Señor Jesucristo. Pero ahí habla de un personaje, de aquel que no echa raíz. Y dice ahí que el que no tiene raíz en sí, cuando viene la aflicción, porque ya lo dijo Job, ya lo dijo el libro de Salmos, muchas son las aflicciones del justo, y cuando viene la aflicción, él no tiene raíz en sí, no tiene cimiento sólido, entonces tropieza, dice la Biblia. Entonces, mire hermano, una de las maneras en que tenemos que salir victoriosos de la aflicción es echando raíces. Pero dice ahí, raíz en sí, o sea, una raíz propia. Amén. No necesariamente, hermano, el problema es que no podemos como cristianos depender de la fe de otro, depender de la oración de otro, porque la aflicción me va a llegar a mí. Entonces el que tiene que tener raíz, el que tiene que saber orar, el que tiene que saber tener fe, es la persona. Amén. Claro, aquí los días lunes hay un departamento muy hermoso, el departamento de intercesión. Amén. Y hermano, este departamento es el que está constantemente peleando en contra de la aflicción del pueblo. Los días lunes es el día de los afligidos, diría yo, ¿sí? Aquí el día lunes se ve las peticiones de enfermedades incurables, de hijos rebeldes, de casas que están a punto de perderse. Aquí los días lunes se pelea en contra de la aflicción. Amén. Pero
pero está bien, qué hermoso y qué lindo que Casa de Restauración tiene esa bendición. Pero no olvide, hermano, que la aflicción tiene que uno ser el que tiene que tener esa raíz fuerte. Amén. Entonces, ¿cómo vencemos la aflicción? Echando raíz. Amén. Teniendo una fe muy sólida. Mire cómo se vence la aflicción. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y mire, Jesús mismo dijo, hermano, en el mundo, en Egipto, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y a sus aflicciones. Entonces, así, hermano, se vence la aflicción en Jesucristo, porque Él es el que ya venció, amén, todo el mundo y todas las aflicciones que puedan tener. Ahora aprendamos también que, les decía, ¿verdad? ¿Cómo es que el pueblo de Israel, estando 430 años afligidos en Egipto, viene Dios y el último día les dice de despedida, así para la despedida, no les dijo les voy a dar un pastel 3 leches, dice usted, o de fresas con crema? No, de despedida de Egipto les voy a dar pan de aflicción. Pero sabe, hermano, porque eso tenía un propósito. Y él ahí se los dijo, lo leímos. El propósito era para que te recuerdes de dónde te saqué. Entonces, hermano, a veces por eso es que nos llega la aflicción, para que nos recordemos. Y miren, veamos eso en Isaías 48:10. Mire lo que dice: he aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido. ¿En dónde nos escoge el Señor? En el horno de aflicción. Entonces aquí yo encuentro uno de los propósitos por qué a la manera de Job o a la manera de Sansón la aflicción nos va a llegar. Amén. Porque es ahí en el horno de la aflicción en donde el Señor nos purifica y nos escoge. Entonces, en medio de la aflicción está la aprobación para los que van a salir de Egipto. Amén. Y me llama la atención que aquí compara con ese horno de aflicción. Y mire qué interesante, porque cuántas veces le calentaron el horno a Daniel, a Sadrach, Mesach y Abednego, perdón. ¿Cuántas veces le aumentaron la temperatura al horno? 7 veces. Mire qué interesante. O sea, como diciéndonos y confirmándonos, como lo decía Job, que hay 7 aflicciones, hermano. Pero dice que en medio de ese horno, ahí ellos vieron al cuarto ángel, al cuarto varón. Amén. Ellos ahí vieron a Jesucristo. Entonces, ese es uno de los propósitos de la aflicción. Que en medio de ese horno salen los escogidos, salen los aprobados. Amén. Por eso es inevitable muchas veces la aflicción. Mire lo que dice el apóstol Pablo en la segunda carta que le escribió a los Corintios, 4:17, según la Biblia de las Américas también dice: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Muy bien, entonces mire, ahí está otro propósito de la aflicción, hermano, que la aflicción nos produce
un eterno peso de gloria. Es decir, en la aflicción está nuestra aprobación para ser dignos de la eternidad. Amén. Y dice, porque las cosas que se ven son temporales. Entonces, en medio de la aflicción es cuando uno deja de poner la vista en las cosas materiales, cuando uno está a punto de perder riqueza, cuando uno ha confiado, ha puesto toda su confianza en los hijos, cuando uno ha puesto toda su confianza en sus amigos o enemigos, cuando se están levantando los enemigos, cuando vienen esas 7 aflicciones, no queda otra que poner la mirada allá arriba, en las cosas eternas, y entender que todo lo que está aquí en la tierra no es digno de compararse con lo que viene, hermano. Por eso es que somos probados con aflicción. Amén. Porque estamos siendo preparados. Y mire lo que dice el apóstol Pedro ahí. Primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 6 dice: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Ahora, aquí viene el propósito otra vez, mire, de la prueba. ¿Por qué nos alcanza la aflicción? Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que parece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Muy bien, entonces otro propósito de las aflicciones es que esto nos va a producir alabanza, gloria y honor. Amén. Porque es en medio de la aflicción cuando realmente la alabanza se prueba, ¿verdad? Se mide. ¿Quién en medio de la aflicción tiene deseos de dar alabanza? Normalmente la aflicción provoca un estado de depresión, ¿verdad? Un estado de que me voy a morir, un estado de que lo voy a perder todo. Y eso es la aflicción. Pero dice el apóstol Pablo, no, miren, la aflicción debe repercutir, debe resultar en alabanza, gloria y honor en Jesucristo. Amén. Por eso es que viene la aflicción. Entonces, así avanzando en esto, yo le vuelvo a preguntar, ¿cuántos de aquí han sido afligidos? ¿Cuántos de aquí han tenido algún problema que los afligió? Ahora, note entonces cuál ha sido ese propósito, hermano, porque el pueblo de Israel, antes de ser sacado de Egipto, tuvo que probar el pan de la aflicción, inevitablemente. Y después, ya estando fuera de Egipto, el pueblo de Israel tuvo que hacer una fiesta de los panes sin levadura para recordar todas las aflicciones que tuvieron en Egipto. Amén. El final de la aflicción. Mire, ya voy terminando. No sé si me bendice el hermano que está ministrando en el teclado, porque mire, ¿sabe qué es lo hermoso también? Que definitivamente hay un final para la aflicción. Amén. Qué rico es cuando uno sabe que se terminó el problema, hermanos. Cuando se terminó la aflicción. Yo recuerdo con ese problema que le contaba, cuando, sabe, mire Dios, como Dios es tan detallista. Fíjese, hermano, que la última audiencia que me dio la Fiscalía de la CICIG, me la dan el 12 de junio y ese día es mi cumpleaños. Y hermano, yo llegué, mire mi cumpleaños, hermano, y yo iba con aquella aflicción de que me iban a decir para adentro. 25. Hermano, el 12 de junio, ese día fue la audiencia. Y bueno, nuevamente empezó el proceso, me pedían declaraciones, ¿verdad? Todo el proceso fue de puras declaraciones y declaraciones. Pero me recuerdo cuando llegué y daba mi DPI,
y la secretaria pues tomaba todos mis datos. Y cuando ella leyó ahí, ¿verdad? Fecha de nacimiento, 12 de junio. Oye, su cumpleaños, me dice. Sí, le digo, pobrecito, me dice todavía, hermano. Ay, dije yo. Pero escucha, empieza la audiencia y empecé yo a dar mis declaraciones. Y cada vez que yo iba, porque fui varias veces, al final me entregaban una copia de la declaración que yo daba. Y ese día terminé de dar mi declaración y le dije a la señorita, ¿verdad? Miren, me hace favor, me regala copia de mi declaración, porque siempre lo hacen, necesito una copia de eso. Y me dijo, no, me dijo, ya no le voy a dar copia. ¿Y por qué? Le dije yo, ¿y por qué ahora ya no me va a dar copia? Porque usted ya no forma parte de este proceso. Yo no le entendí qué me dijo. Y yo recuerdo que le llamé a mi pastora, porque como ella sabe ese lenguaje jurídico. Y le dije, pastora, me acaban de decir que yo ya no formo parte de este proceso. ¿Eso qué significa? Y me dice, sí, porque yo dije, no sé, yo no sabía interpretar eso. Bueno, lo cierto es que me dice mi pastora, eso significa que usted no es ni acusado ni acusador. Y mira, hermano, ese día a mí se me terminó mi aflicción. Hermano, la aflicción tiene un final, hermano. Amén. Toda aflicción que usted esté teniendo en este momento, ya sea como vimos, esas 7 aflicciones van a tener un final. Mire, aquí vamos a descubrirlo, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Lo que aquí estaba profetizando Isaías es que Jesucristo iba a llegar del otro lado del Jordán, y cuando Jesucristo llegara se iba a terminar la aflicción para Zabulón y para Neftalí, para el pueblo de Israel. Entonces, mire, el fin de la aflicción está del otro lado del Jordán. Amén. Mire, mientras estamos aquí en la tierra, nos va a tocar una parte de aflicción a cada uno. Pero cuando venga Jesucristo y seamos llevados de esta tierra, del otro lado, hermano, ahí se termina toda aflicción que aquí en la tierra nos hizo llorar, todo dolor, toda angustia. Mire, eso fue lo que le dijeron al pueblo de Israel. Mire la determinación que le dijo Dios, le trasladó Dios. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora yo le pregunto, ¿en dónde estaba esa tierra? Del otro lado del Jordán. Del otro lado del Jordán, ahí estaba esa tierra. Entonces, de este lado del Jordán estaba la aflicción, pero cruzando el Jordán venía el fin de toda aflicción. Mire Isaías 57:1. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Pero me llamó más la atención la versión de la Biblia de las Américas, porque mire lo que dice: el justo perece y no hay quien se preocupe, los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal, mire, ante la aflicción es arrebatado el justo.
Entonces, ¿cuándo se termina la aflicción? Con los arrebatados. ¿Cuántos de aquí quieren ser arrebatados? Hermano, es que cuando ese shofar suene y si lo oímos y ya la hicimos, porque no importa si eran 6 o 7 o una aflicción, pero aquel que sea arrebatado es quitado delante de la angustia, delante de la aflicción. Apocalipsis 21:4. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Apocalipsis 21 nos habla ya de estar en el reino, amén, en donde allá la aflicción perdió toda influencia sobre nosotros. De este lado del Jordán, es inevitable probar ese pan sin levadura, ese pan de aflicción. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y hermano, yo no sé qué aflicción usted pueda estar pasando. O puede ser de que, bendito el nombre del Señor, aquí hay alguna persona que diga: no, yo no tengo ninguna aflicción. Qué bueno, y es posible. Claro que sí es posible. Pero yo miro en la palabra que dice: muchas son las aflicciones del justo. Y yo creo que tarde o temprano, en muy poca o en muy grande medida, nos va a tocar la aflicción, hermano. Nos va a alcanzar vamos a tener que probar ese pan. Pero tenemos la esperanza, hermanos, de que nosotros debemos estar confiados con aquel que venció el mundo y las aflicciones que hay en él. Y tenemos la esperanza, y entre más pasan los años, más cerca está el día de nuestra redención, el día de salir de esta tierra de aflicción. Nos tienen que sacar de la aflicción, hermanos. Dice la palabra: no para siempre se trilla el trigo. Mire, es un poco de tiempo. Alguno me podrá decir: no, pero es que yo ya tengo 20 años de estar en aflicción. Pero dice la Biblia que eso es poco de tiempo, es un momentito comparado con la eternidad. Y no debería ser de que en estos 5, 20, 30 años de aflicción nosotros seamos de esos que no echaron raíz y que caigamos, hermano. Por muy pequeña, por muy grande la aflicción, tenemos que echar raíz. Por muy encendido que esté ese horno, amén, por muy difícil que sea el diagnóstico que hemos recibido, hermano, no podemos afligirnos, no podemos. Mire, confiemos en el Señor Jesucristo. Hace 5 meses yo recibí un diagnóstico bien horrible. Me sentí mal y fui al oculista. Yo dije: me van a poner lentes porque no miraba. Me recuerdo que entraba y de allá atrás yo ya no leía y no distinguía aquí nada. Y yo dije: voy a ir a que me pongan lentes. Cuando yo fui al médico el de los ojos, el oculista, me dijo: sus ojos están bien. Él me revisó ahí con unas máquinas. Sus ojos están bien. Y él me dijo: ¿usted es diabético? No. Hágase un examen. Y fíjense, hermanos, de que en ese momento me trasladé a la clínica, ahí mismo, ya de un médico, no oculista, sino un internista. Y me hicieron el examen. Y en ese momento recibí el diagnóstico de diabetes. Y cuando me lo dieron, hermano, eso fue por ahorita en el mes de febrero. Cuando me dieron ese diagnóstico, ¿qué cree que me pasó? Me afligí.
me afligí. Pero saliendo de la consulta, ahí mire hermano, recibiendo la noticia, salí de ahí y busqué el pasillo de la clínica y agarré mi celular y le llamé a mi pastor, ¿verdad? Y le dije: pastor, tengo esta situación, me acaban de diagnosticar esto. Y fíjese hermano, me dice mi pastor, bendito Dios, ¿verdad?, que nos trajo a este lugar. Y me dice el pastor: no recibo ese diagnóstico y le ordeno a tu alma que no lo reciba. Y hermano, inmediatamente yo sentí algo que se me removió aquí, mire, en el estómago. Y bueno, me dieron el medicamento y empezó un proceso bien complicado. Me pegó. Algunas hermanas o hermanos se me acercaban aquí y me decían: hermano, y dígame esa dieta, hermano, porque esa dieta a usted le está funcionando. Como en 2 meses yo bajé de peso entre 30 y 40 libras. Y algunas hermanas me decían: ay hermano, esa dieta sí está buena. Y yo, hermano, le decía: no hombre, esa no se la recomiendo, le decía. Y hermano, mi madre falleció el 17 de junio. Y yo estaba peleando con esa situación. Yo venía a oración con mi pastor y aquí él me bendecía y me decía: vení, vamos a orar. Y no lo recibimos y no lo recibimos. Y él me empezó a ministrar la Pascua, ese cordero bendito. Y yo entendí que esa aflicción yo la tenía que pasar comiéndome el cordero pascual. Y el Señor empezó a hacer un milagro. El día sábado, o sea, ayer, ya fui a una clínica y recibí, bueno, dejé pasar los meses y yo empecé a sentir un cambio en mi organismo. Yo empecé a sentir que todo esto estaba cambiando y se estaba yendo, hermano. Al punto que, hermano, cuando murió mi mamá, justamente se me terminó el medicamento. Y hermano, fíjese que yo ahí tomé una decisión, porque yo estaba viendo la muerte de mi madre después de 32 años de diabetes, cómo la diabetes la consumió y cómo fue una cosa, una aflicción para ella. Y sucediendo eso, hermano, yo dije, y yo me tiré al piso y dije: Dios, yo no quiero esa aflicción. Porque mire, es que parecía como quien dice, como dijo Valdizón, va, te toca. Mi mamá yéndose de ese gran problema y a mí empezándome ese problema. Y en medio de esa aflicción yo me tiré al piso y hermano, yo tomé una decisión de tener fe y de confiar en aquel que ha vencido al mundo y sus aflicciones. Y sabe algo, pero yo sentí la sanidad y empecé y ya no tomé el medicamento, se agotó y no había en el IX. Pero yo empecé a sentir la sanidad, hablábamos con los ancianos, yo a ellos les había ido contando y les decía: miren, ya no siento esto, ya no siento, porque son unos síntomas bien horribles. El viernes me fui a hacer mi examen porque lo quise oficializar, ya desde junio para noviembre, 4 o 5 meses de no tomar medicamentos, de no sentir nada. Y el día viernes me fui a hacer mi examen profundo de eso para recibir de manera oficialmente mi sanidad. Y hermano, el Señor fue bueno y me sanó. Entonces, no hay aflicciones, hermano, no hay aflicción que no se vaya a terminar. Amén. Y aunque tenemos que probarlas, no nos vamos a quedar en medio de la aflicción. Amén. Hoy decía la profecía: pídeme lo que quieras. ¿Quién tiene aflicción hoy en algo? De alguna de esas 7 aflicciones, ¿quién tiene hoy una aflicción? El Señor le dice hoy: pídeme lo que quieras. Y yo creo que hoy es un buen día para que el Señor nos saque de la aflicción. Amén. Oremos con fe en esta hora. Padre, te damos gracias, Padre, porque Tú eres, Señor, nuestro hacedor. Tú eres el hacedor de maravillas. Si bien, Señor, la aflicción nos alcanza, la aflicción nos llega, Padre,
Tú no nos vas a dejar en medio de la aflicción. Aunque hemos probado ese pan, aunque hemos probado, Señor, el dolor, la tristeza, hemos sido afligidos, pero no nos vas a dejar ahí. Hermano, a la medianoche el pueblo de Israel fue liberado de 430 años de aflicción. Para nosotros está esa misma redención. Yo no sé qué es lo que te ha estado afligiendo durante años. El pecado nos causa aflicción. El pecado nos causa dolor. La enfermedad nos causa dolor y aflicción. Las malas noticias nos causan dolor y aflicción. Pero hay un redentor. Hay alguien que nos saca. Hay alguien que nos dice: participa del Cordero Pascual. Y nos lleva después a fiestas. Y nos lleva a las fiestas de la semana, a la fiesta de la trompeta, a las fiestas de los tabernáculos. Nos saca de las aflicciones a las fiestas. Hoy, Padre, mira a tu pueblo, mira a mis hermanos. Hermanos, si tienes una aflicción, en este momento, pídele al Señor que te saque de esa aflicción. En el nombre de Jesús, no nos va a doblegar la aflicción. No vamos a ser débiles en medio de la aflicción. Aunque esté como un horno encendido, ahí nos está probando el Señor como oro. Nos está probando con el fuego de la prueba. Y es breve, hermano, esa prueba es breve. Esa aflicción es breve. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por redimirnos. Gracias por restaurarnos. Gracias porque se acerca el día de nuestra redención. Se acerca el día en que vamos a ser sacados de la tierra de aflicción. Y nos vas a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Se va a terminar la aflicción, hermano. No es para siempre. Y si aún después de este servicio el horno se calienta, se sube el volumen de ese horno, ten seguro que no es para siempre. No es para siempre. Es mejor recibir el fuego de la prueba y no recibir el fuego del infierno por ser débiles, hermano. En el nombre de Jesús, Padre, nos ponemos hoy, Señor, delante de ti. Te bendecimos y te agradecemos porque aunque sean muchas las aflicciones de los justos, de todas nos vas a librar. Amén. Y si alguien cree, puede ofrendarle palmas al Señor. Aleluya. Bendito es su nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ha sido una bendición estar con... Casa de Restauración presentó Restaurando tu Vida con el pastor Raúl Córdoba. Que esta palabra haya sido de bendición para tu vida.